queridos amigas, amigos. Una vez más estoy aquí en Buenos Aires disfrutando de la hospitalidad de época del Club Europeo, también de las instituciones europeas que me representan y además por alguien como el señor embajador, no sabía esa beta de profesor, además de Derecho Constitucional. Realmente el Derecho Constitucional ha perdido a un gran especialista. Bien, intervenir después del embajador de la Unión Europea en España no es tarea sencilla, porque indudablemente vamos a tener que acabar refiriéndonos a los mismos asuntos que de fondo nos preocupan, nos ocupan y nos preocupan a todos. Lo haré desde luego con una perspectiva que yo sí mantengo, que es la de profesor de Derecho Constitucional. Una perspectiva que siempre produce paradojas en un mundo en el que precisamente lo que acontece es que los espacios creados por el derecho constitucional clásico van siendo superados por otros en donde los principios, los valores del constitucionalismo no tienen encaje o tienen un mal encaje o tienen un difícil encaje. Pareciera que los acontecimientos económicos van a tal velocidad mucho más rápido que las soluciones políticas y jurídicas. Y esto nos causa una gran desazón, porque esos acontecimientos económicos, claro, suelen ser de índole negativa. ¿Qué les voy a decir? Habrán notado en los españoles en general que estamos de peor humor, nuestro tono vital quizá no es, desde luego, el mejor en este momento. Eso sucede porque los españoles nos ocupamos de lo económico. Y eso, ¿qué les voy a decir? También los argentinos han vivido por esta tesitura. Ocuparse mucho de lo político, un pueblo se interese tanto por lo económico, pues no siempre es una buena señal. El que los españoles ahora conozcamos perfectamente, o por lo menos conozcamos, lo que implica la prima de riesgo, algo que nos llamaba mucho la atención, porque era una ocupación permanente de los argentinos en unas épocas, desde luego, mucho peores que estas. Es verdad que por lo menos en Madrid no nos ocupamos de la sensación térmica, pero sí nos ocupamos de la prima de riesgo, y es insólito que que vivamos esta situación. Nos parece insólito porque además estábamos acostumbrados a que la economía funcionaba y funcionaba gracias al euro, porque nuestra prosperidad, la prosperidad española, acaba consolidándose en los últimos años, muchos años, gracias a nuestra integración en el euro, y de repente vemos que esa solidez económica que nos proporcionaba el euro se volatiliza y sucede que esa pertenencia es la que nos causa problemas. Y vemos también, como ha destacado el señor embajador, que las soluciones que incluso quienes no sabemos nada de economía, pero que estamos aprendiendo algunas cosas, veríamos con claridad, no se producen precisamente porque la complejidad en la integración europea no lo permite, que las soluciones no llegan. Los acontecimientos económicos que se suceden y en sentido negativo con gran celeridad, las soluciones políticas que implican decisiones económicas no llegan. Claro, y en esa desazón es en la que nos desenvolvemos y se producen situaciones tan asaz pintorescas como las declaraciones en los últimos días del presidente del Banco Central Europeo, que pronuncia 10 palabras en un sentido, que parece que van en un sentido, las bolsas suben muchísimo, la prima de riesgo baja muchísimo, cuando a la semana siguiente se espera que concrete esas decisiones, como no las concreta, la prima es la que sube, las bolsas son las que bajan. ¿Es que esta es una locura de los mercados? A uno le empieza a parecer que sí, pero son reales y además condicionan todo lo demás. Porque el rostro, la faz de nuestros políticos españoles pues va, digamos, cambiando. Ya empezó muy mal, digamos, tenían mala cara al principio, pero cada vez que hay periodistas insignes de mi país que podrían corroborarlo, y ustedes lo habrán visto, pues tienen cada vez peor cara. Algunos en la Argentina o algunas en la Argentina han hecho, digamos, similitudes entre el rostro verdaderamente demudado de cierto
y célebre ministro de Economía argentino, con el rostro también demudado y con ciertas similitudes morfológicas, hay que reconocerlo, de nuestro actual ministro de Economía. En fin, espero que no suceda lo que con nuestro ministro de Economía, lo que sucedió con el ministro de Economía argentino, más que nada porque no deseaba que, por el bien de Argentina, que a aquel ministro le ocurriese nada, como también deseo por el bien de mi país que éste tenga pues, la lucidez, le acompañe en las circunstancias para poder hacerlo mejor. Claro, esto pone a Europa en una encrucijada existencial que en el espacio económico ha explicado magníficamente el señor embajador. Si las soluciones son claras, ¿vamos a adoptar o no vamos a adoptar esas decisiones? ¿Y con qué grado de condicionalidad? ¿Qué vendrá antes, las ayudas o la mutualización o la concentración de poder y la supervisión europea? Claro, es una encrucijada existencial y jugándonos efectivamente la suerte de Europa, llama la atención de que no se tome la decisión. Yo siempre recuerdo a Ortega y Gasset, entre otras cosas porque es el único filósofo que cabalmente comprendo. Tuvo la cortesía, yo siempre tengo la impresión de que Ortega escribió tan sencillo para que yo lo pudiera entender, pero creo que todos compartimos. Pero es verdad que Ortega, que dijo tantas cosas interesantes, dijo una que en el ámbito de mi competencia, de mi magra competencia, pues siempre tengo presente. La idea que tenían los antiguos del poder, a diferencia de la que tenían los modernos, yo creo que ya estamos efectivamente más allá de la posmodernidad. Para Ortega, los antiguos, si hacían la pregunta o respondían a la pregunta, ¿quién manda? Mientras que los modernos, que identificaba como los liberales, para estos la pregunta era ¿cuáles eran los límites del mando, del ejercicio del poder? Uno tiene la impresión de que en Europa ahora no se sabe muy bien quién manda y tampoco se tiene claro cuáles son los límites del poder. Las consecuencias son de varias índoles que voy a tratar de ocuparme con ustedes. Porque hay que resolver esas preguntas. Es decir, alguien tiene que tomar decisiones y eso es lo que no vemos que en Europa, y recordarán ustedes que durante varios años se habló de que en Europa gobernaba Mercosí, el tándem Merkel y Sarkozy. Ya sabemos que en realidad era la señora Merkel, la canciller, que Sarkozy iba un poco de comparsa más bien. Ahora ya definitivamente da la impresión de que en efecto la señora Merkel, que es tanto como decir Alemania, pues gobierna, manda. Es decir, la idea, distinción entre gobierno y mando. ¿Quién toma las decisiones? ¿Dónde está el poder? Claro, si el derecho constitucional es la organización del ejercicio del poder, cuando vemos que esa organización no presenta caracteres claros, no es transparente para los ciudadanos, tenemos un problema, sobre todo si, como en Europa, aspiramos a seguir siendo el lugar donde se residencia la democracia y donde los procesos democráticamente de tomas de decisiones democráticas pues, prevalece por encima de todo. ¿Y por qué sucede eso? Indudablemente porque hay una insuficiencia institucional de Europa, porque una de dos, o las decisiones las toman los Estados o se toman en Europa. Es verdad que en un complejo sistema de reparto territorial del poder político, no todas las decisiones se toman en Europa ni todas las decisiones se toman en los Estados. Hay un reparto muy complicado que desborda incluso lo que es lo propio de un Estado federal. Estamos hablando de un ámbito de integración política y la integración política todavía ni siquiera tiene conceptualizaciones, categorías dogmáticas que la expliquen satisfactoriamente, aunque se ha hecho mucho ciertamente en este terreno, tanto en Europa como aquí en Iberoamérica y en la Argentina especialmente, pues hay especialistas en los procesos de integración, pero todavía es un espacio que está en construcción, tanto política realmente como
dogmáticamente como doctrinalmente. Y en una situación de crisis, de verdadera emergencia, es cuando todas las contradicciones han estallado. Y cuando en realidad alguien tiene que tomar decisiones, alguien tiene que mandar, alguien tiene que decir sí a esto, sí a lo otro, no a esto, no a lo otro. Y es en este momento cuando Europa presenta, a mi modo de ver, un triste panorama de que no hay mecanismos institucionales suficientes para construir decisiones políticas que puedan ser respetadas. Se han tomado algunas decisiones, aquí tengo pues, los textos de algunos tratados que vendrán a salvar del MED, el mecanismo, el Tratado de Estabilidad, el mecanismo para asegurar la estabilidad. Ese evitará, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido comprar deuda de los países directamente. Es que hay una prohibición en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se ha eludido de algún modo con unos instrumentos de rescate que ahora se van a consolidar con el MEDE, que parece que puede ser, pero todavía no existe. Parece que puede ser, pero todavía no existe. Se calmarán los mercados ante la posibilidad de que se den los pasos necesarios en Europa con celeridad para ser una institución como esta y se tenga ese mecanismo de mutualización al tiempo que todo, porque parece que es la pluma de algún economista alemán ortodoxo quien redacta algunos tratados, porque siempre aparece la estabilidad de precios y la estricta condicionalidad y la supervisión. Le daremos dinero, pero ciertamente usted ya está sometido. Así podemos superar esa situación que se dice ahora en España que padecemos. Estamos rescatados, tenemos que hacer todo lo que nos recomiendan. Ya no son recomendaciones, ya son imperativos y no categóricos. Lamentablemente, ya hacemos todo lo que nos dicen que hagamos y, sin embargo, no tenemos la financiación a un precio mejor porque no estamos formalmente rescatados. En fin, esta lentitud en los procesos de integración que se ha puesto dramáticamente de relieve en torno a los acontecimientos económicos que desde hace unos años padece Europa, pues qué duda cabe que, a mi modo de entender, está deslegitimando democráticamente no solo las instituciones comunitarias, que también, sino las de los propios estados. No hay ninguna duda, no que ningún español tenga ninguna duda, de que nuestro actual gobierno, como el anterior en sus últimos momentos, pues está recitando, bueno, no recitando, aplicando unas recetas que le vienen de fuera. Vamos, yo no tengo la menor duda. Claro, se dirá, bueno, pues, pero es verdad que los gobiernos siempre tratan de hacer de la necesidad virtud, buen refrán en nuestra lengua, según el cual lo que no quieres hacer, pero tienes que hacer, lo asumes como algo muy, muy querido que deseas hacer completamente. Pero claro, cuando las cosas son tan graves, eso no lo puedes decir. Y ya el presidente del gobierno español dice, yo no me gustaría hacer esto, pero lo tengo que hacer. Casi todo lo que hace, pues no le gustaría hacerlo, pero lo tiene que hacer. Supongo que no le gustará bajar el 20% el salario de los funcionarios. Es que así encima hiciera chistes y se regodeara y decía cómo me encanta bajar los salarios de los empleados públicos, pues ya todavía el grado de legitimación sería mayor. Lo presenta claro y es difícil de presentarlo en España, donde, saben ustedes, pues tenemos una época de prosperidad. Yo creo que jamás se han bajado los salarios a los funcionarios, ni en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós sucedía algo semejante. Pero aquí siempre la experiencia vital de cada uno le da un toque de dramatismo y además en este caso, por desgracia, la experiencia personal me parece que da un toque de dramatismo suficiente. Todavía no han comenzado a despedir a empleados públicos, pero podría ser esta otra de las condiciones que se impusieran, de las recomendaciones, claro, de obligado cumplimiento. Eso legitima democráticamente a la Unión Europea, al gobierno español, al Estado español. Ciertamente no. Se está produciendo una situación, entender, de deslegitimación y no es chocante, pues, en un momento
grave, bueno, todos los momentos ha sido grave de la crisis griega, pues el presidente que en ese momento, presidente del gobierno de aquel país, pues sugiriera celebrar un referéndum para que los griegos decidieran directamente sobre los asuntos que estaban en candelero. Claro, obviamente un miedo atroz, bajaron las bolsas, como pueden ustedes suponer, por ese referéndum. Es decir, es verdad que la democracia moderna tiene con el referéndum una relación extraña. Se podía calificar de otras maneras, pero dejémoslo en una relación extraña. Uno podría pensar que las medidas de austeridad impuestas a los españoles no serían refrendadas por los ciudadanos españoles en un referéndum, ¿o sí? Desconfiamos de nuestros ciudadanos. Claro, apelar a un referéndum sería colocarnos, como en el caso griego o en el caso español, ante un acto de soberanía o una manifestación directa de soberanía por parte de los ciudadanos que llevara a las autoridades del Estado a tener que adoptar posturas contrarias a las que les vienen dadas desde la Unión Europea. No conviene, ciertamente, contraponer, podríamos, claro, bordear la demagogia, pero yo puedo entender las medidas duras de un gobierno democrático, porque es un gobierno democrático, pero medidas que se toman con un carácter errático por instituciones que parecen no acertar, pues desde luego son difícilmente digeribles. Y esa deslegitimación democrática acaba produciendo descontento social. ¿Cómo no va a producir descontento social? Que van a acabar saliendo, comentaba no hace mucho un magistrado del Tribunal Supremo Español, que las asociaciones judiciales les habían convocado también a ellos, a todos los jueces de cualquier signo, a una manifestación en Madrid. Yo no sé si algún magistrado del Tribunal Supremo estuvo en la manifestación con un megáfono, con una pancarta, queremos que nos repongan los coches oficiales, porque una de las cosas es que los magistrados del Tribunal Supremo pues les han suprimido los coches oficiales, que no sé si está muy justificado, en fin, son magistrados del Tribunal Supremo, pero hasta qué punto han llegado las cosas en España, digamos, de penuria, o cómo se toman decisiones en las pequeñas cosas, no siempre en las grandes cosas. Claro, este descontento social con el que hay que contar. Es decir, la gente se molesta y la gente sale a la calle. Por fortuna, las manifestaciones en España pues están siendo, por lo general, pacíficas, pero desde el movimiento este de los indignados ha ido creciendo, entre sectores muy distintos, ha ido creciendo el malestar, el descontento. Ya no es que consideremos que la legitimación democrática de las decisiones sea la mejor o la peor, es que además salimos a la calle, expresamos nuestro descontento social. Porque en esa combinación que nos explicaba magníficamente el señor embajador, entre las medidas de austeridad y las que impulsen el cierto crecimiento, las medidas de austeridad siempre son, o las más importantes son, en la médula del Estado social, que es, a la postre, el carácter definidor de las democracias europeas. El prurito en Europa de tener, con independencia de las ideologías que se disputaban alternativamente el poder, el mantener, haber creado y mantener un modelo de cobertura social que propende a la igualdad sustancial entre los ciudadanos y que denominamos Estado social. El artículo primero de la Constitución española, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La idea de Estado social es consustancial a la democracia europea. Claro, el que Europa imponga por doquier mecanismos de austeridad, medidas de austeridad que afectan, claro, al núcleo del modelo social, deslegitima a Europa democráticamente, pero incluso más allá, radical y sustancialmente, puede provocar una desafección sentimental hacia Europa si ésta es interpretada
si la integración europea es interpretada como la destrucción de esas conquistas sociales de lo que hemos denominado en general Estado social. Está bien racionalizar el Estado social, los alemanes, claro está, lo hicieron antes que nosotros, se jactan de haberlo hecho antes y de estar, por lo tanto, ahora también, pero la consecuencia es que en Europa se está, en España, en aquellos países en donde que están sufriendo las mayores consecuencias de la crisis, se está tocando el Estado social y ello redunda en un mayor descontento, como pueden ustedes suponer, lo que tendremos en la vuelta de las vacaciones en la universidad, pues será dura porque las matrículas de nuestros estudiantes pues, van a casi duplicarse. No es que fueran extraordinariamente caras, pero para mucha gente tenían dificultades para pagarlo, aunque había un sistema de becas que todavía sigue habiendo, aunque disminuido, pero el año que viene pues tendremos descontento social focalizado entre los estudiantes de la universidad que vivirán esa situación. Su aportación para remontar será tener que pagar casi el doble de lo que pagaban antes por las matrículas, es decir, descontento social. Europa, además, y en esta dirección, apuesta en un tratado que todavía no está en vigor, el Tratado de Estabilidad, por la regla del equilibrio presupuestario, la llamada regla de oro. Bueno, yo no sé por qué, en fin, por aquello de que es verdad que el oro, yo no sé si es oro todo lo que reluce. Bueno, la regla del equilibrio presupuestario es la que está contenida ya, porque se hizo una reforma express el verano pasado, imagínense, trabajando en agosto para culminarla en 33 días, para modificar el artículo 135 de la Constitución e introducir la regla de equilibrio presupuestario, que en realidad es aquello que ya de antiguo viene siendo elemental en la integración económica europea y que fue lo que también se puso sobre la mesa para la integración de los países en el euro, la del máximo de deuda, el 60% del PIB, máximo de déficit presupuestario, el 3%. Todo eso con supervisión, con las normas comunitarias, con estricta condicionalidad, y que se incorpora estaba en la ley, ya desde los tiempos del señor Aznar, se suaviza un poco en los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, y todavía siendo presidente el señor Rodríguez Zapatero, se introduce tras un pacto con el Partido Popular en una reforma constitucional. Es después de Alemania, España es la única que contiene esta regla del equilibrio presupuestario que deriva de los tratados europeos, que se va reforzando con los últimos tratados y que pretende pues, la salubridad de las cuentas públicas, que no se creen déficits excesivos, que es, como saben ustedes, pues el problema que tienen ahora las economías europeas. Pues bien, esto fue interpretado en España como va a impedir precisamente atender el Estado social. Es verdad que es un error, a mi juicio, confundir Estado social con abuso de la deuda pública. Pero en los tiempos en los que estamos viviendo es obvio que ese equilibrio presupuestario es a costa probablemente de menos gasto social. Se nos dirá, y se nos dice desde luego a los españoles, su problema es que como no tienen dinero, tienen que pedirlo o una de dos, o lo pagan a los intereses del mercado, que son altísimos, o nos lo piden a nosotros, entonces somos rescatados, y ahí es cuando establecemos esa estricta condicionalidad, esos equilibrios presupuestarios. Por eso, ese gobierno económico efectivo que acabará dándose, creo que se acabará, es decir, mantener las situaciones intermedias como se ha mantenido en la Unión Europea, es decir, una unión monetaria pero sin todos sus instrumentos, al final acaba resultando el abejorro, algo que no tiene porvenir y que debe convertirse en una verdadera unión económica, financiera, monetaria. Lo que implicará sin duda alguna
más cesión de poder político de los Estados a la Unión Europea. Ahora lo estamos viendo con la cesión de poder político y económico español a Europa, solo que a una Europa que todavía no tiene una institución que razonablemente pueda gestionar eso, haciéndolo aceptable por quien a la postre son los receptores de esas medidas, que son los ciudadanos, porque todavía estamos en una democracia, pero a escala europea aún imperfecta. ¿Qué es lo que he dicho muchas veces? Incluso, pues, recuerdo cuando con una querida discípula, Laura Dromi, hicimos una tesis doctoral precisamente sobre el derecho comunitario más bien del Mercosur desde la perspectiva constitucional. La única solución, a mi entender, es, y ya se está en esa dirección, pero ahora se ve que todavía hace falta avanzar por ahí, la constitucionalización de Europa. No se trata de hacer unos Estados Unidos europeos reproduciendo cosas que ya existen, no, estamos creando, por eso estos decenios son muy divertidos, muy interesantes, porque está cambiando la historia en Europa y adquiriendo formas que no existen, pero sí que hay que, a mi modo de ver, hay que proyectar que en las formas nuevas haya principios antiguos, pero antiguos, venerablemente antiguos. La constitucionalización de Europa, que es reproducir a escala europea los valores de la democracia, de la división de poderes, de la garantía de los derechos y, por qué no, del Estado social. Es verdad que los tratados tienen apartados sobre el Estado social, que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya felizmente convertida en norma jurídica, tiene un capítulo social. Bien es cierto, pues bien, ahí, en esa dirección, creo que debemos perseverar. Creo que hay acuerdo entre los europeos para que sigamos en esa línea, que estamos en una encrucijada que yo espero superaremos. Pero, y que esa superación va a ser sin duda, y retomo las palabras que pronunció el señor embajador, va a ser sin duda a costa de ceder nueva soberanía. A la postre, ¿dónde está la soberanía? Es un concepto, desde luego, antiguo, porque el concepto de soberanía como poder absoluto y indivisible, la propia integración ha demostrado que la soberanía, en realidad, hay poder, hay poderes, hay competencias que se distribuyen por doquier, pero utilicemos el concepto de soberanía de ese gran teórico del derecho constitucional, aunque fue, como saben ustedes, pro-nazi, y es su teoría de la Constitución que tradujo este novelista español que se afincó en la Argentina, Francisco Ayala, la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, como digo, libro magnífico, pero que no se puede dejar al alcance de los niños. Carl Schmitt hablaba de que es soberano el que toma decisiones en los momentos de excepción. Las democracias inventaron un derecho de excepción para poner en funcionamiento cuando el derecho de la normalidad no existe, pero a ese derecho de excepción también le sometían a controles democráticos. Pues bien, el problema es que en Europa no existe, a mi entender, ese derecho de excepción y que sí que estamos en un momento excepcional. Y por eso la impresión que tenemos es que las decisiones ahora en Europa se toman no de la mejor manera, porque no hay instrumentos, y las decisiones tienen que tomarse. Y se toman, la impresión es que las toman pues, la canciller o el presidente del Banco Central Europeo, que actúa en ocasiones como un oráculo que debe ser interpretado. El problema es que no hay pitonisa que pueda interpretarle. Pues bien, yo confío, desde luego por mi propio bien y también por el de mis hijos, confío en que los españoles no tengamos que hacer las maletas y venir a la Argentina o a México, que también estaríamos muy bien. En todo caso, si eso sucediera, acuérdense ustedes de mí. Muchísimas gracias.